de toda la vida, digamos, para el feminismo peruano, una amiga de mucho tiempo, y que Maxine está aquí también porque Mariane Bray es otra amiga y colaboradora y académica aquí. Por favor, Mariane, hay varias personas que no te conocen y que hemos preparado con una causa para noche, con la PUC, que nos ha dado esta grata ocasión de estar con ella. Ella es una gran amiga de Maxine, así que hemos unido esfuerzos y en realidad es el compromiso de Mariane que logró que Maxine venga hasta aquí. Porque hemos tenido varias ocasiones en que nos íbamos a ver y no llegábamos a concretar. Entonces Maxine ha hecho realmente, ha puesto mucho de su tiempo y sé que también las amigas Villeta le van a tener entrar para que pueda llegar a Perú y dedicarse a estar con nosotros estos 2 días. Además tenemos ahora todavía a Anita Wesles, que es otra amiga de todas nosotras. También mencionar ya, he mencionado varias hace un rato, pero ahora me olvidé de mencionar a Sofía Magia y a Gina Vargas, así que por favor, y entonces voy a dejar que Norma Correa, nuestra colega coordinadora, directora de la especialidad de antropología, modele, porque Patricia Ruiz también está con su collarín por allí, de la otra persona nuestra segunda decana de la facultad, ahora va a estudiar una tercera decana que para niños. Bueno, entonces volviendo a la conferencia, además está transmitida en vivo por Zoom de Facebook, Facebook de la facultad, está transmitida en vivo. Vamos a tener a Maxime Mollinet, ahora del college de la Universidad University College of London, para hablarnos de un tema cuyo nombre ella le ha puesto así, como si los derechos importaran, políticas de género y protección social. Entonces, me disculpo por no estar sentada en la mesa contra ella, que la quiero tanto y que nos hemos escuchado tantas veces sus ideas, y ahora muchas gracias por el nuevo trato en la PUC. Norma. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todas, a todos por acompañarnos en esta jornada muy especial. Como ha dicho Narda, nos sentimos muy honrados aquí en la comunidad de ciencias sociales por recibir a Maxime, pensadora que ha inspirado mucho el trabajo que se ha hecho aquí en el Perú, es muy leída también por nuestros estudiantes, por nuestros profesores, y mi rol en esta jornada va a ser de moderar esta conversación. Voy a pasar a leer una breve biografía de Maxime. Ustedes ya conocen su trayectoria, pero es importante también recordar, ¿no? Todos los aportes que ella ha realizado. De ahí procederemos a la disertación de Maxime. Tendremos un espacio para tomar algunas preguntas y tenemos después palabras finales a cargo de nuestra doctora honoris causa, Mariane Bray, de la Universidad Libre de Berlín, y después las invitamos a todos, a todas con mucho cariño a que nos acompañen a un brindis para celebrar este encuentro tan simpático con tantas personas, mujeres, activistas académicas importantes en el feminismo peruano, y también la ocasión de clausura del Seminario Internacional sobre Políticas Sociales en la región andina, que ha sido organizado con el programa Trandes. Maxime Mollinet es profesora emérita de Sociología por University College of London. Maxime, además de su puesto a tiempo completo en el Instituto de Estudios Latinoamericanos y las de la Universidad de Londres, ha desarrollado una vida académica muy fructífera, tanto en posiciones previas en la Universidad de Essex, como en una serie de acciones de vinculación con diversos organismos internacionales. La lista es larga, pero creo que algo que podemos destacar de la trayectoria de Maxime, que es un ejemplo muy inspirador de combinar la trayectoria académica con un trabajo de incidencia, tanto de las políticas públicas, las políticas globales de desarrollo y el activismo, el trabajo con los grupos de base. Es algo que consideramos muy inspirador. Y con ese, breve introducción de una trayectoria muy larga, le doy la palabra a Maxime. Bienvenida. Muchas gracias, Norma. Y primero de todo quiero agradecer a todos para venir y pasar tiempo con nosotros. Y gracias especialmente a Narda Enríquez para invitarme y también
a mi amiga Mariana Bray para eso y a Norma para ser una compañera de mucha acción y trámites y no sé qué, y también poder intelectual. Espero que me pueden oír y disculpa por mi español, pero voy a hacer un esfuerzo para que me puedan entender, pero van a ser algunas... aunque gracias a Teresa no es tan mal como podría haber sido. Bueno, entonces empezamos. Bueno, en medio del pesimismo de las múltiples crisis actuales, es difícil mantener la esperanza y el optimismo, y mucho menos mantener el impulso necesario para lograr avances en los objetivos de desarrollo del milenio. Faltan solo 7 años para el 2030, que es la fecha límite para cumplir los 17 objetivos del desarrollo sostenible, y es probable que se cumplan pocos. La pandemia, la guerra en Rusia, en Ucrania, el avance de nuevas y viejas fuerzas de derecho, todo esto se combina para crear un contexto en el que los modestos avances del pasado parecen un recuerdo lejano. Hoy en día, las reducciones de la pobreza y la desigualdad se han revertido y los servicios públicos están en mala condición. Sin embargo, un informe del año pasado muestra que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos tienen planes para recortar el gasto social, aumentar la privatización y las tarifas de los servicios públicos. Esto ocurre en el preciso momento en que se necesita más inversión en bienes públicos, no menos. A pesar de estos reveses reales, vale recordar lo que se ha logrado y también cómo, para poder proteger los logros y aprovecharlos. Centraré mis reflexiones en 2 áreas que han experimentado algunos avances: las luchas feministas latinoamericanas por los derechos de ciudadanía, por un lado, y por el otro, los logros que las mujeres más desfavorecidas han logrado a través de las políticas, de la política social y la protección social. Antes de comenzar, debo aclarar mi interés como académica. Como dijo Norma, mi trabajo ha tratado de unir los mundos académico con el político. Y desde la década de 1970 trabajé para promover los derechos de las mujeres en colaboración con muchos actores políticos diferentes, ONGs, como sabemos, varias agencias de las Naciones Unidas, movimientos sociales y partidos políticos y gobiernos. Durante ese tiempo, llegué a apreciar que el progreso es el resultado de una extraordinaria cantidad de trabajo, dedicación y colaboración por parte de mujeres en estos distintos lugares, en condiciones a menudo subóptimas. Cambiar las políticas es un proceso político, técnico y legal, y puede llevar décadas lograrlo, pero solo unos meses para revertirlo, como yo sé que algunos de ustedes en esta sala lo saben muy bien. Lo que sigue entonces es en parte una reflexión personal de una época en la historia con reflexiones para el presente. El feminismo en América Latina tiene una larga historia de activismo en torno a los derechos, y en eso es algo distintivo en el sur global, que se remonta más de un siglo. Pero los mayores avances ocurrieron en los últimos tiempos. Los más comentados, quizás, son la aprobación de leyes sobre feminicidio, la despenalización del aborto y el área de los derechos sexuales. Estos fueron peleados durante mucho tiempo, no son nuevos, por demanda
que se remontan a unos 40 años. Yo me acuerdo hablando con Marta Lamas en México a principios del año 70, de las cuestiones sexuales de las mujeres. Y ella fundó GIRE, que era una mayor fuerza en la campaña contra la penalización del aborto. Así que muchos de estos movimientos y demandas no son nuevos, son con muchos años de luchar. Y claro que estas ganancias que hemos vivido fueron peleados durante un tiempo de activismo de la sociedad civil en medio del retorno a la democracia en América Latina y otros países, y también importante acompañado de un movimiento feminista internacional que se unió detrás de las 4 conferencias de la mujer de la ONU, culminando en 1995 en Beijing, con alrededor de 30.000 delegados. Las feministas latinoamericanas no solo fueron participantes activas en esos procesos, pero que desempeñaron un papel fundamental en la reformulación de las demandas de derechos y ciudadanía para corregir el sesgo androcéntrico y abordar los intereses de género de las mujeres. Los derechos de las mujeres tuvieron que separarse de la familia y las relaciones patriarcales, a incluir cuidado en la igualdad para evitar que se quede meramente formal. Pero también se ve el fortalecimiento de movimientos feministas nacionales y regionales en todo el continente de América Latina, que iba desarrollando a través de redes cooperativas en los encuentros regionales que comenzaron a mediados de los años 80. Entonces, estábamos hablando el otro día de un momento de oro, digamos, en la historia del feminismo en América Latina. Esto fue realmente una experiencia que algunos de nosotros habíamos vivido muy intensamente. Vale señalar el uso que las feministas de esta época hicieron de los derechos humanos internacionales y regionales para impulsar cambios transformativos en el estatus legal de las mujeres como base de luchas a favor de medidas concretas en sus países. Por ejemplo, importantes fueron el CEDAW, que fue ratificado por 179 países en 1979, que estableció la obligación de los estados hacia la igualdad sustantiva para mujeres, y claro que acá en particular la Convención de Belén do Pará sobre violencia de género, que asumió importancia clave en la criminalización del femicidio. Cuando pasamos al área de políticas sociales y derechos socioeconómicos, también vemos algunos avances positivos. Esto fue la expansión del apoyo de ingreso básico para abordar la pobreza en toda la región de América Latina y, de hecho, en todo el sur global. El aumento de la pobreza resultante de la pandemia y el cambio climático amplió aún más los programas de protección social como ayuda de emergencia. En 2021 se dedicaron casi 3 billones, mil millones de dólares a programas de protección social, lo que representa alrededor de 3% del Producto Interno Bruto mundial. La mayor parte de este gasto global se destinó a asistencia social y en particular a programas de transferencia de efectivo. En todo el mundo, alrededor de 2.500 millones de personas están registrados en programas de redes de seguridad social. Estas iniciativas no fueron el resultado de campañas feministas ni de ningún otro movimiento social. Sin embargo, el apoyo que ofrecen los ingresos, las transferencias sociales,
es una de las áreas de política más importantes para las mujeres, para los pobres, los desposeídos y los vulnerables, la mayoría de los cuales son mujeres, que además de ser pobres en ingresos, sufren, como ustedes saben, otras formas de privación a través del ciclo vital. Las transferencias en efectivo son muy limitadas, pero aportan mejores a la nutrición y la salud y pueden marcar la diferencia entre la miseria, la deuda y la vergüenza. Esto fue algo que salió claramente de un proyecto que yo guiaba en 5 países, en África, Medio Oriente, etc. Y la evidencia muestra que los efectos positivos son más marcados entre las poblaciones más desfavorecidos, es decir, quienes en América Latina son con mayor frecuencia mujeres de comunidades indígenas. ¿Cómo evaluar estos avances en la protección social y los derechos de las mujeres que se produjeron durante un periodo de gestión macroeconómica que aumentó enormemente la desigualdad, favoreció enormemente a los ricos y redujo la capacidad del Estado? ¿Están relacionados de alguna manera o simplemente son una coincidencia? Se han argumentado que las luchas por los derechos y la atención prestada al alivio de la pobreza son dos características de la era del neoliberalismo. El alivio de la pobreza era exagerado y no hizo mucho, dejó muchos necesitados, vulnerables y caer en la extrema pobreza. Y los derechos también, como ustedes saben, muchas críticas de los derechos humanos, especialmente de dentro de la academia. Por ejemplo, que están contaminados por sus orígenes en la filosofía liberal, limitados por su énfasis en la libertad y la autonomía individual, que está en tensión con visiones colectivistas. En fin, desde una cierta perspectiva, representan una forma de hegemonía occidental, incluso colonial. Para otros, el problema con la protección social y las luchas por los derechos son las brechas entre la promesa o la expectativa y la implementación, es decir, la falta de efectos en el mundo real, la falta de sustancia. Seguro que todos ustedes están familiares con estas posiciones. Claro que exagero un poco cómo se ve el tema de los derechos, pero vale considerar su importancia en este periodo de retroceso. Esta es una cuestión no solo del debate académico, sino también de políticas de movimientos sociales, por lo que en esta charla intentaré abordar algunas de estas cuestiones con referencia a América Latina y a los derechos sociales. La forma en que las sociedades tratan a los menos favorecidos es una cuestión moral y ética de larga data, pero en las sociedades contemporáneas también se considera importante para la sociedad en su conjunto. Si 1/3 o más de los ciudadanos se ven privados de los bienes sociales y las oportunidades económicas que les permiten a ellos y a sus familias prosperar, la sociedad en su conjunto sale perdiendo. Por tanto, abordar la pobreza es una cuestión de interés público. Existe un amplio consenso en los ámbitos del desarrollo internacional en que el desarrollo económico se ve frenado por la pobreza, la educación deficiente y los servicios de salud inaccesibles. Por tanto, el desarrollo humano es el correlato del desarrollo económico. También sabemos que la desigualdad contribuye a la pobreza. Al abordar la riqueza concentrada entre las élites económicas.
Eso trae efectos negativos, esta concentración, tanto en la economía como en la sociedad. Y ahora hay mucha evidencia sobre esto. En los tiempos modernos nunca hemos visto niveles tan altos de desigualdad y de concentración de riqueza, algo que ha ido acompañado de esfuerzos mínimos de redistribución, una economía real en contracción y bajos rendimientos de trabajo para la mayoría. Como resultado, hay un creciente descontento popular, desilusión con la democracia y un aumento de crímenes violentos, entre otros daños sociales. Sin embargo, abordar esto seriamente y adoptar medidas redistributivas depende de compromisos que las políticas neoliberales durante 50 años se han propuesto demoler. Thomas Piketty y otros han demostrado que la desigualdad no es natural o inevitable, sino es el resultado de la historia y de las decisiones políticas en momentos particulares. Esto se desprende claramente del contraste entre ahora, estos días, y hace aproximadamente medio siglo. Los gobiernos de aquella época en Europa Occidental y en partes de Latinoamérica presidían sistemas de bienestar que se basaban en los derechos sociales, principios universales de derecho a servicios sociales a todos y pagados con carga a impuestos. Además, la economía política, la forma de Estado y las fuerzas de clase que apoyaron la redistribución y lucharon por los derechos sociales, por ejemplo, los sindicatos, parte de la clase media, crearon sociedades que eran más inclusivas, mucho menos desiguales que las actuales. La igualdad social fue un valor que guió a los más progresistas de estos estados de bienestar, valores en parte influenciadas por ideas socialistas, como ha demostrado Sam Moyn. Moyn cita a Thomas Marshall, uno de los principales defensores en su tiempo de los derechos sociales, quien argumentó que, y cito, todo el propósito del estado de bienestar es igualitario. Los estados de bienestar no solo deben evitar la miseria, sino cambiar todo el patrón para bajar el techo, para reducir la desigualdad. En fin, se trataba de valores sociales y de acción estatal, es decir, los estados de bienestar pusieron un límite a la desigualdad, ampliaron los servicios públicos y lo lograron a través, como dije, de impuestos y también una economía política específica en forma neo-keynesiana. Sabemos que donde existía este modelo, la desigualdad era mucho más contenida y las divisiones de clase eran en consecuencia menores. Y hay que añadir que mayor desigualdad de ingresos y riqueza significó menor gasto redistributivo, con peor provisión pública en salud y educación. Y esto viene de Wilkinson y Pickett, si ustedes necesitan las citas, después te lo doy. Los países latinoamericanos establecieron sus propias tradiciones de derechos sociales que se remontan del siglo XIX. Por ejemplo, el derecho a la educación gratuita e universal en Argentina para ambos sexos, el bautismo en Uruguay desde la década de 1920, estableció una forma temprana de estado de bienestar. Muchos estados latinoamericanos adoptaron políticas bismarckianas que proporcionaban formas de seguridad social, incluidas las pensiones, y los gobiernos populistas ampliaron los derechos y protecciones laborales como parte de sus acuerdos políticos. Esto no implica idealizar
los estados de bienestar de antes. No, conocemos las limitaciones, no eran inclusivos porque tal, aunque las niñas y las mujeres se beneficiaron de derechos universales, un sesgo androcéntrico y maternalista que discriminaba a las mujeres era la norma en todas las primeras sociedades de bienestar. Ellos favorecían, de hecho, un sector masculino privilegiado del mercado laboral formal. Era la época del salario familiar y en América Latina las políticas de bienestar no incluían a los informales ni a los pobres de las zonas rurales. Pero el punto esencial es que además de una economía política particular o una variedad de capitalismos, si prefieren, estos estados conferían derechos sociales a sus poblaciones. La igualdad y la redistribución eran principios que orientaban el pensamiento y hasta un cierto punto a la práctica de los estados de bienestar. Fue la elección que se hizo en este momento. Es notable que en nuestros tiempos los derechos sociales se han visto como derechos un poco en la sombra y como derechos en general visto como carentes de mucha sustancia, tratados con escepticismo por no cumplir con las expectativas. Sin embargo, a pesar de sus limitaciones, los derechos sociales tienen un potencial transformador significativo, incluso en condiciones que no son óptimas. En el siglo anterior a la creación de la ONU, se fueron implementando gradualmente acuerdos internacionales y regionales sobre los derechos sociales y laborales, pero estos esfuerzos se vieron fortalecidos con la fundación de las Naciones Unidas y la arquitectura de derechos que se construyó en torno a la Declaración de Derechos Humanos de 1948. Desde entonces, una serie de convenciones, derechos y tratados sobre derechos humanos han establecido normas y estándares que los gobiernos han ratificado y han incorporado a la legislación nacional. Y en el caso de América Latina también regional, que es muy importante. Entre las críticas más comunes a los derechos humanos está que se dio prominencia a los derechos civiles y políticos sobre los derechos sociales y económicos, en parte, claro, resultado de la Guerra Fría. Quizás por esta razón los derechos sociales y su historia han sido bastante marginados en los debates académicos sobre los derechos humanos. Pero esto está cambiando. Hay mucha más atención en estudios recientes como los de Freddie McNaughton, un lindo libro sobre derechos sociales en el Globo Sur, que tiene capítulos sobre Colombia y Nicaragua. Los derechos sociales, como uno de los 4 pilares de la arquitectura de los derechos humanos, han desempeñado un papel importante en la formulación de políticas sociales, incluso y a veces especialmente en el sur global, cosa que no realmente ha sido muy estudiado en la academia, sino es muy familiar a gente que trabajan día por día con estos sistemas de pensamiento y legal y social. El marco clave en PIDES, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, fue aprobado en 1966, basándose en las recomendaciones del Convenio de Seguridad Social de 1952. Así que muy temprano estaba todo reglamentado y estableció la base del trabajo que muchos estados empezaron a implementar, incluyendo los estados de bienestar social que mencioné hace un momento. Un desarrollo más reciente en los marcos de las Naciones Unidas ha sido la recomendación de la OIT
sobre las bases de protección social de 2012 se refiere al establecimiento de servicios esenciales, saneamiento, nutrición, salud y educación adecuados, vivienda y transferencias para garantizar la seguridad de los medios de la vida durante todo el ciclo de vida, prestando especial atención a los grupos vulnerables. Si bien los derechos sociales parecen tener menos visibilidad, no obstante influyan en la formulación de las políticas. También en cierta medida informan los objetivos de desarrollo del milenio de la ONU que todos los estados han firmado. Si bien estos son solamente objetivos, no son estatutos y son técnicamente inaplicables, pueden, sin embargo, conducir a compromisos de políticas estatales y animar el activismo y el trabajo de las ONGs. La legislación de derechos humanos es más efectiva cuando estos han sido incorporados a las leyes regionales y especialmente nacionales, como es el caso de muchos países en América Latina. Han sido importantes para dirigir las decisiones políticas y los flujos de recursos hacia los bienes sociales, actuando también como recursos para quienes luchan contra la injusticia. También hay evidencia que las normas legales influyen en las normas culturales y sociales por las que vivimos. Como muestran Thun y Jensenius en su estudio a gran escala de México, la aprobación de leyes sobre violencia contra la mujer fue seguida por un cambio normativo significativo hacia la consideración de la violencia de género como inaceptable y también contribuyó a una disminución del 50% de los casos reportados de violencia de género. Así que esto es algo interesante para quizás debatir. Claro que el grado de efectividad de los derechos varía significativamente. Los derechos y la democracia están fuertemente vinculados, como lo atestigan las teorías y prácticas de ciudadanía. El activismo por los derechos que acompañó el retorno a la democracia en América Latina tuvo algunos éxitos reales desde la década de 1990, incluso en el ámbito de los derechos sociales. A partir de la década de 1980, también América Latina vio un intenso periodo de reforma constitucional y varios países reformaron sus constituciones, es decir, sus leyes básicos, para reflejar los compromisos con los principios universales y lo que es más importante, con la acción estatal en cuestiones de política social. Brasil codificó la protección social en su Constitución de 1988, otorgando también al Estado la responsabilidad de brindarla. La Constitución de Colombia de 1994 establece tanto el derecho a la salud como a la protección social. También codificó el principio de participación pública en la formulación de política que ha tenido efectos significativos. Es muy interesante eso en términos de cómo establece el principio de participación popular en cuestiones de política de los municipios, y muchas regiones han tenido éxito en esto en Colombia. La pandemia de COVID acentuó, como sabemos, la necesidad de protección social, y en este periodo varios estados, incluyendo Paraguay y el Grupo Andino, fueron presentados con reclamos para mejorar la respuesta sanitaria, invocando el derecho de salud, y los gobiernos por lo menos tuvieron que responder en alguna medida. Como mencioné, durante la redemocratización, los derechos humanos constituyeron el terreno
en el que las feministas presentaron a sus demandas, mostrando cómo se podían justicializar los derechos. Así que las feministas mostraron cómo justicializar. ¿Me entienden? En América Latina, las feministas no solo han exigido igualdad de estatus y derechos de reconocimiento, sino que también han abogado con éxito por reformas en los derechos sociales que discriminaban a las mujeres. En general, es cierto que la redistribución y la desigualdad no eran demandas centrales del activismo de los movimientos sociales. Y en la década de 1990, dos cosas ya estaban quedando claras. Primero, como mencioné, la desigualdad estaba aumentando a un ritmo más rápido que el esperado, y segundo, que la escala de la pobreza era tal que se convirtió en el centro de la política de desarrollo internacional. La protección social rápidamente pasó a ocupar un lugar en la agenda de desarrollo con nuevos departamentos, nuevas tecnologías, más financiación y la aparición de muchos expertos dedicados a la protección social en los gobiernos donantes, ONGs y agencias de desarrollo. Como sabemos, el avance más significativo en la guerra contra la pobreza fue la adopción de sistemas de transferencia efectivo aplicados por primera vez en el subsidio de manutención infantil de Sudáfrica en los años 1990 y después, en un poco de años, como ustedes saben, en Brasil y México en mediados de los 90. Antes de su cambio de nombre a ingreso básico, las transferencias de efectivo fueron vistos por sus críticas como una solución neoliberal a los problemas causados por economías que no lograban satisfacer las necesidades de sus poblaciones. De acuerdo con la máxima de Hayek, de que los estados solo deberían cumplir las obligaciones mínimas hacia las necesidades de sus poblaciones, las transferencias fueron diseñadas para proporcionar una suficiencia mínima. Así que para los gobiernos no fueron costosos, rara vez más de 1 o 2% del PIB, y eran efectivas para alcanzar sus objetivos limitados. Trajeron consigo 3 ventajas más: fueron apreciados por los destinatarios y en consecuencia elevaron la popularidad de los gobiernos, por lo menos durante un tiempo. El uso de tecnología permitía limitar las afirmaciones falsas y la corrupción. Y sobre todo, no pretendían ser parte de un sistema universal inclusivo de protección social. En efecto, representaron una ruptura total con el viejo discurso y las ambiciones del estado de bienestar. Las ideas que sustentaron la primera generación de las transferencias condicionadas se ejemplificaron en el principio de asistencia focalizada, según el cual solo los más pobres deben ser considerados elegibles para ser incluidos en los programas. Esto dependía de un gran esfuerzo técnico para definir el umbral de pobreza, típicamente menos de $2 por día, e identificar a las poblaciones más vulnerables, los más meticulosamente posible, de modo que aquellos que se encontraban justo por encima del umbral de pobreza y eran extremadamente precarios pudieron quedar excluidos. Se calculó que las transferencias se establecerían tenían que estar bajo del salario mínimo para evitar la dependencia de la asistencia social, lo que según el pensamiento desincentivaba la autosuficiencia
Sin embargo, incluso en los más amplios programas, la cobertura de las transferencias condicionadas fue limitada y todo el trabajo técnico no eliminaba ni las altas tasas de errores de inclusión, ni el hecho de que estos programas fueron instrumentalizados descaradamente con fines clientelistas. Las críticas de este modelo no solo existían en la academia. La CEPAL señaló en 2006 su preocupación de que, cito, el enfoque de estos programas tienen efectos distributivos en el corto plazo, pero si se continúa indefinidamente, no es la mejor opción para avanzar hacia sociedades más igualitarias. Vio el riesgo de que cito otra vez, subraya un sistema segmentado en términos de calidad de los beneficios sociales y refuerza las desigualdades de trayectoria y resultados entre los pobres. En fin, esto es exactamente lo que tenemos, sistemas de servicios públicos segmentados, privados, públicos con malos servicios, privados excelentes de vez en cuando. De vez en cuando, sí. Las críticas de este modelo no solo existían, pero estos programas también reforzaban las divisiones de género, como sabemos. Es irónico que las transferencias condicionadas en América Latina a veces se denominan el programa para las mujeres, porque las madres estaban dirigidas a recibir el estipendio. Algunos países incluso, y he visto por mis ojos, incluyeron en el presupuesto asignado a las iniciativas de igualdad de la mujer. Así que las transferencias son para hacer la igualdad de la mujer. Las mujeres ciertamente apreciaron el dinero en efectivo, why not? Pero los programas no fueron diseñados específicamente para mujeres y su objetivo principal era reducir la pobreza infantil, intergenerational poverty. Y si bien las madres recibieron el estipendio, que era un elemento positivo, también se dejó claro que era destinado para las necesidades de los niños. Y algunos programas vigilaron eso. Y si las mujeres habían gastado algo por su cuenta, no, esto fue culpado. Bueno, como yo he argumentado, las madres, en fin, era un medio, ¿no? Un conducto para lograr un objetivo de política social. Los programas de primera generación no ignoraron por completo las necesidades de las mujeres, sino que las redujeron a sus roles reproductivos y a las responsabilidades derivadas de eso. Si tenían suerte, las mujeres participantes recibían, como en los días del Mother and Child Health Programs, los que reconocen eso, controles médicos para el embarazo y el cuidado del bebé. Para otros aspectos de su vulnerabilidad, a la pobreza a largo plazo, la discriminación, la violencia, los embarazos no deseados y el analfabetismo, recibieron poco o ningún reconocimiento. Las pocas evaluaciones de los impactos de los programas en las mujeres dieron énfasis a los beneficios secundarios, como mayor autoestima, mayor participación social, que era exagerado, pero no reconocieron que el diseño del programa reforzaba la división del trabajo por género, que perpetuaba la exclusión social, la discriminación y la pobreza secundaria que sufren las mujeres en la familia misma. Y el modelo latinoamericano, con la imposición de condicionalidades, añadía a las mujeres cargas de tiempo. La investigación de Tara Cookson sobre el programa Juntos en la Sierra Peruana encontró que las mujeres debían realizar viajes largas y arduos por su propia cuenta, tenían que pagar por llegar,
para asegurarse de cumplir con las condicionalidades. Y yo en México vi a mujeres indígenas que después de muchas horas de viaje para cobrar su estipendio, las hacen esperar en fila en el sol hasta por 6 horas antes de recibirlo. Javier Aliero, argentino, y Lloyd Schwackow han escrito sobre esta espera como una indicación de la total falta de respeto mostrada hacia los pobres, las pobres en este caso, y con respecto a las mujeres esto también fue evidente en la suposición de que no tenían otras responsabilidades que el cuidado de los niños y cumplir con las condiciones. La evidencia mostró otra cosa que hay que señalar, que sus viajes, los viajes de las mujeres para cumplir con las condiciones, muchas veces fueron en vano. Llegaron a clínicas cerradas, con médicos ausentes, falta de suministros médicos. Y el tratamiento de las indígenas por los administradores del programa muchas veces confirmó no solo esta falta de respeto, sino incluso actitudes bastante racistas. Eso yo había visto en Bolivia en particular. Bueno, Amartya Sen fue el primero en comentar: los servicios para los pobres son servicios deficientes. En el fondo hubo una falta de atención a los efectos de estos programas, y esto también relacionado con la falta de conocimiento del contexto en que se fueron aplicados. Fue one size fits all, ¿no? Un tamaño para todos. Y lo que refleja, bueno, especialmente la falta de análisis de género, refleja una posición predeterminada de la mayoría de las organizaciones y gobiernos internacionales. Aunque abordar la pobreza de las mujeres había sido la preocupación clave de los participantes en las 4 conferencias mundiales de la ONU sobre la mujer, y era un objetivo de las propuestas de resultados contenidos en el Plan de Acción de Beijing, el primer informe del Banco Mundial dedicado al género, el primero, y el desarrollo apareció solo en 2012. Imagínate, después de 30 años, ahora sale un. ¿Y qué nos dice eso? Fue titulado Género, Igualdad y Desarrollo, y este informe destacó la persistencia de la pobreza femenina y la discriminación de género, señalando un fracaso total para abordarlas. Esto y otras evaluaciones similares, junto con la proliferación de esquemas que abogaban por la inversión en las niñas y el poder de las niñas, dieron cierto impulso a los llamados a prestar más atención a la desigualdad de género en la protección social. Así que un poco más empezó a hacer. La gravedad de la crisis financiera mundial de 2008-2009 agudizó la sensación de que la promesa neoliberal de mercados libres y globalización era una quimera. Al igual que la teoría del goteo, trickle-down theory, que parte de la idea de que cuando aumenta la riqueza de los ricos, esta se ocurre como gotas a los estratos subyacentes, siendo así casi automáticamente beneficiados. Por primera vez, más voces en los niveles más altos de la política internacional, gente como Stiglitz, Alan Sachs, comenzaron a criticar el modelo neoliberal y a pedir soluciones políticas a los problemas que engendraba. Los comentaristas académicos hablaron de un momento post-neoliberal, y las fuerzas progresistas vieron una oportunidad para restablecer una agenda para políticas más transformativas.
La protección social en su sentido más amplio, es decir, no solo en transferencias, ¿no? De moneda, fue un área que rápidamente ascendió en la agenda política. Y la desigualdad, claramente no resuelta por el goteo, también atrajo amplia atención por un momento, aunque no mucho en términos de respuesta política. Por sorpresa de muchos, el FMI, el International Monetary Fund, en 2014, publicó un informe sobre los daños sociales y económicos de la desigualdad, el FMI, y finalmente empezaron a aceptar que el daño al medio ambiente requería medidas serias. En la economía surgieron viejos debates sobre el proteccionismo, rebautizados como inshoring. ¿No? ¿Te acuerdas de eso? Con el apoyo de la derecha populista, que en todo momento capitalizaba las duras condiciones sociales generadas por el fundamentalismo del mercado. Sintomático de estas corrientes fue la revisión de los objetivos de desarrollo globales. La ONU abrió un amplio proceso de consulta global con organizaciones de la sociedad civil, entre otras, que involucró más de 1 millón de respuestas. Los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, dieron un papel más importante a los derechos que los objetivos del milenio y fueron más audaces, más integrales, más serios en relación a la igualdad de género, mientras que los objetivos del milenio simplemente pedían reducir la desigualdad de género. Los movimientos de mujeres aprovecharon la oportunidad para presionar por un objetivo independiente para erradicar la desigualdad de género. Y lo lograron eso como ODS 5. The fifth objective is the eradication of gender inequality. Una de sus metas era la participación plena e igualitaria de las mujeres en todos los espacios. También lograron incorporar el género en las metas de la mayoría de los otros 17 objetivos. Claro que la pobreza se reafirmó nuevamente como el primer objetivo de la lista ampliada de 17 objetivos posteriores a 2015, pero ahora se consideró esencial adoptar un enfoque más amplio de la protección social en cualquier esfuerzo para erradicar la pobreza. La protección social y compromisos a establecer derechos sociales básicos fueron principales prioridades que surgieron en las consultas globales. Fueron entre los primeros 4. La CEPAL impulsó a los gobiernos latinoamericanos a integrar los derechos sociales en la protección social y a ir más allá de los programas específicos para abordar la pobreza con políticas universales. Colombia, México y Argentina y algunos otros desarrollaron planes nacionales y hojas de ruta específicos para alinear los esfuerzos de desarrollo con los ODS. Académicos como Grigorix y varios otros se unieron a otros para notar con agrado la forma en que América Latina estaba cambiando su agenda política, considerándola como el presagio de un periodo posliberal en la región. Hubo un retorno a los derechos sociales que se hizo evidente en un fortalecimiento de la provisión de bienestar y un mayor énfasis en la protección social más integral, más inclusiva. Este optimismo
tuvo eco en otros países, por ejemplo, aún en Sudáfrica, donde James Ferguson, no sé si han oído, escribió en su interesante libro Give a Man a Fish, dar un pecado un nombre, que el giro hacia la protección social en las transferencias de efectiva indicaba que se estaba gestando un nuevo estado de bienestar. Si esto quizás fuera un poquito optimista, fue una respuesta a una atención renovada a la protección social y a las nuevas oportunidades que ofrecía. Y abordar las privaciones de las mujeres de una manera más transformadora se abrió paso en políticas y programas contra la pobreza y en otras áreas de protección social. Un número creciente de países, entre ellos Brasil, Bolivia, Chile y Uruguay, estaban introduciendo seguridad de ingresos para las personas mayores, incluyendo un seguro social y no contributivo para cubrir otros riesgos que sufren grupos particularmente desfavorecidos, por ejemplo, en el sector informal. La Corte Suprema de Argentina hizo referencia a la FIDESC para afirmar el derecho a la educación y a la salud, entre otros derechos sociales. Y algunos casos de derechos sociales fueron llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resolver, como en el caso de la falta de suministro de saneamiento y agua por parte de Guatemala en 2014. El diseño también el diseño de las transferencias, los programas, también estuvo bajo presión para mejorar la cobertura. Feministas con posiciones gubernamentales y en las OMS, y en las organizaciones influyentes de la ONU e incluso algunos dentro del Banco Mundial presionaron para incorporar la igualdad de género en el diseño de programas y hubo un apoyo creciente en los círculos políticos para pasar de una focalización estrecha hacia un universalismo categórico progresista. A medida que una mayor conciencia de la interseccionalidad condujo a ampliar la cobertura de un espectro más amplio de grupos vulnerables, mujeres, huérfanos, personas mayores, discapacitados, grupos étnicamente discriminados y marginados. Sin embargo, esta expansión en cobertura no fue acompañada por muchos avances en que los programas sean más sensibles a la igualdad de género. Sí, en algunos casos se prestó mayor atención a las necesidades de las mujeres mediante las transferencias en efectivo plus. Se trata de la adición, los pluses que se trata de adición de servicios para abordar las necesidades de las mujeres, ayudar a aumentar su capacidad para salir de la pobreza. Algunos ejemplos fueron capacitación, alfabetización, cuidado infantil, talleres sobre cómo abordar la violencia contra la mujer. Entonces, y algunos mecanismos para dar voz a las mujeres en el diseño de los programas. Parte de la idea de social accountability, no sé cómo decir eso. Cuenta nacional de Sí, está bien. rendición de cuentas. Rendición de cuentas. Pero un estado de UNICEF del 2020 que analizó 10 programas latinoamericanos mostró que la capacidad de respuesta a las necesidades y la igualdad de las mujeres aún era baja. El mejor caso fue Brasil, con una puntuación de 25%, y el resto quedaban por debajo de 12%, con Bolivia con solo 2%.
Es evidente que todavía existe una resistencia considerable a modificar el diseño de estos programas para incorporar elementos transformadores para las mujeres. Si estos cambios en el diseño de la protección social fueron provocados en gran medida por feministas que trabajan dentro de la comunidad de políticas de protección social, ¿qué pudieron lograr los movimientos de mujeres con respecto a los derechos sociales de otro tipo? En campañas de larga duración, las feministas han combinado activismo y protesta con una creciente experiencia de derechos humanos para lograr cambios legales históricos. A menudo esto significaría recurrir a varios convenios o marcos diferentes sobre artículos de derechos humanos para promover la reforma legal. Las campañas regionales de más alto perfil que condujeron a cambios legales y políticos fueron feminicidio y aborto. Más de una docena de países en la región de América Latina han promulgado leyes sobre feminicidio, luego de protestas masivas y basándose en la CEDAW y en los marcos de Belén de Pará, se formularon nuevas leyes penalizando el crimen e incorporando medidas para mejor proteger mujeres. El estudio de Fiona McCauley sobre la campaña del movimiento de mujeres brasileño expone en detalle los complejos procesos políticos y las alianzas involucradas en la aprobación de estas leyes y las medidas adoptadas en consecuencia. Y con respecto al aborto, uno de los primeros y más sorprendentes avances se produjo en Colombia. Las protestas callejeras feministas exigieron la despenalización del aborto, mientras que los abogados del movimiento invocaron las leyes de derechos humanos en los tribunales con éxito en 2006, en un país bastante conservador, que creo que es muy interesante. Siguieron otros 7 casos sobre el aborto en varias partes de América Latina, más recientemente, como ustedes saben, la victoria de Argentina en 2020. Y el fallo de la Corte Suprema de México en 2021, muy reciente, que despenalizó el aborto, dictaminó que el derecho a la vida desde el principio era inválido y que las objeciones morales de los profesionales médicos no deberían interferir con el derecho de las mujeres a los servicios de aborto. Esto fue un juicio de Corte Suprema. Y otro caso importante es el tema, como muchos sabemos, del cuidado. Un informe de la CEPAL de 2015 señaló que las feministas trabajando con enfoque interseccional de políticas de cuidado basado en derechos ha traído como resultado el establecimiento de, cito, sistemas de cuidado para niños, personas mayores y personas con alguna enfermedad o discapacidad. Cierro. De hecho, el tema del cuidado fue cada vez más incorporado en los acuerdos regionales surgidos de las conferencias regionales sobre la mujer de América Latina y el Caribe, Santiago en 97, Lima en 2000, México 2004, Quito 2006, Brasilia 2010, Santo Domingo en 23 y Montevideo 2016. Uruguay, claro que es en esta materia, es el caso destacado, un país que ha experimentado un ritmo extraordinario de reforma de la política social desde 2006. Aquí las feministas enmarcaron el cuidado como una cuestión de derechos humanos y trabajando con gobiernos progresistas importantes, pudieron establecer un programa integrado de cuidado para los trabajadores, padres, ancianos, discapacitados y niños de corta edad. Apoyar a los padres por la licencia parental no maternal, guarderías asequibles, residencias de ancianos y significativamente la formación y el apoyo a los cuidadores son
esto es importante, pensar en las personas que dan el servicio, ¿no? Las trabajadoras, las cuidadoras, que, bueno, es parte de la fuerza laboral que a menudo se descuida. Y esto también reforza sus derechos económicos y laborales. Cuidados señala el programa Cuidados que ellos establecieron señala una ruptura con las tradiciones de política social, del paternalismo y androcentrismo, y hace que el cuidado pase de ser tratado como un asunto privado a uno de política pública. Reflexiones finales. Me concentro en este periodo pre-COVID porque se pueden ver algunos avances medibles en áreas de política social y bienestar social en América Latina que resultaron en gran medida de los esfuerzos de actores progresistas de diferentes tipos, utilizando la democracia y los derechos como instrumentos de cambio. Estos cambios no lograron transformaciones fundamentales de la economía, no abordaron la desigualdad, ni reformaron radicalmente la estructura de la prestación social, pero marcaron una diferencia significativa en la vida de muchas personas y mostraron cómo se pueden lograr algunos cambios positivos a través de la acción política. Este hecho va en contra de los índices peligrosamente altos de desilusión con la democracia y la política que vemos hoy en América Latina y en todas partes. Los derechos sociales, los derechos de las mujeres son cada vez más atacados desde diversos sectores y el sistema internacional de derechos humanos mismo, la arquitectura en la que se basan estos logros, está siendo erosionado por la creciente fuerza de un nuevo bloque de potencias hostiles. Los movimientos feministas se ven cada vez más desafiados por la derecha y tienen que aprovechar las fortalezas que acumularon en tiempos más favorables. Sarenberg y Rezende de Almeida, en su estudio de Brasil y México, muestran que las campañas exitosas basadas en los derechos, así como las defensas exitosas de los logros existentes, ocurren cuando los movimientos tienen una base amplia, redes fuertes y aliados dentro de los espacios de formulación de políticas a nivel internacional y nacional. Muy poco se puede lograr cuando los movimientos están divididos, desilusionados y aislados. Esto es especialmente importante en tiempos retrógrados, pero también es posible una fuerte resistencia frente a los intereses de revertir los derechos. Observé el caso mexicano del aborto y en Brasil las feministas pudieron oponerse a proyectos de ley conservadores que apuntaban a garantizar el derecho a la vida desde la concepción y socorrer algunos otros logros previos a través de una cuidadosa construcción de alianzas y movilización feminista. A pesar del escepticismo expresado por algunas corrientes del feminismo sobre trabajar en o con el Estado, lograr que se aprueben reformas legales o impedirlas depende de que un movimiento fuerte y cooperativo ejerce influencia dentro y fuera de las instituciones, que sean. Pero vale la pena recordar que la región latinoamericana en su conjunto tiene tradiciones, actores, partidos, movimientos progresistas y una fuerte tradición de derechos. América Latina había formulado un convenio regional de derechos humanos, la Declaración de Bogotá, 6 meses antes de la ONU. Todos estos factores, actores e historia regional han sido fundamentales para los avances que se han logrado en materia de bienestar social y derechos de las mujeres. Mientras vivimos las debilitantes secuelas de la pandemia y vemos el surgimiento de estas nuevas fuerzas de derecha, algunos de estos logros serán cuestionados y revertidos, especialmente cuando están inseguramente arraigados en la ley.
Pero como muestra la historia, el bienestar y la redistribución ofrecen posibilidades para una movilización política progresista de base amplia y para la construcción de coaliciones en toda la sociedad civil y política para resistir estas tendencias negativas. Quizás recuperar historias y aprender de los éxitos pasados puede ayudar a inspirar acciones futuras. Muchísimas gracias, Maxim. Ha sido realmente extraordinario escucharte. Nos dejas muchas reflexiones y por supuesto queremos compartirlas con todos ustedes. Vamos a abrir un espacio para preguntas, comentarios. Les pedimos que puedan ser breves de manera que podemos hacer un par de ronditas y de ahí procedemos al brindis. Entonces empezamos. Por favor, ahí tenemos a Arlem que nos apoya. Levanten la mano si fueran tan amables de presentarse, nombre, institución y pregunta o comentario de manera breve. Gracias. A ver, levanten. A ver, por aquí. Fernanda. Sí, habla así. ¿Me escuchan? Ahí te van a dar micro por si acaso, porque como lo están transmitiendo, para que escuchen también las personas que nos siguen en las redes sociales. Primero quiero agradecer a Maxim por esa revisión, por ese recuento, por esa reconstrucción, ¿no?, de nuestra historia, que realmente es genial, ¿no?, y nos ayuda a juzgar y a volver a pensar y a reflexionar. Y lo que me quedo como sorprendente es que... ¿Sí? ¿No se escucha? Sí, perfecto. Es Maxim, y ahora escuchar un poquito más sobre esa reflexión, porque cuando hacemos el recuento desde la formulación de las perspectivas de las políticas sociales, políticas públicas y sociales, se notan avances importantes, ¿no?, debates importantes y avances importantes, ¿no?, hacia una perspectiva universalista de derechos humanos. Es impresionante, ¿no?, o sea, ver realmente cómo hubo esa maduración, ¿no?, política, ¿no? Pero eso a la vez también es como paradoxal pensar primero cómo los cambios concretos fueron mucho más modestos o casi nada, ¿no?, por un lado, y por otro lado también ese momento de retroceso y de vulnerabilidad, de pérdidas. Entonces es como es paradoxal, ¿no? Y me quedo siempre con esa pregunta, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos estos avances tan importantes en términos de maduración intelectual, política, ¿no?, que participó sin duda alguna los diferentes actores sociales, la academia, los organismos de representación, ¿no?, a nivel nacional, regional, internacional, pero a la vez los cambios tan reducidos en términos de transformación real? Y ahí tal vez algo que me surge es que inclusive en toda la reconstrucción que has hecho, no se ve cómo se articula un debate de las políticas sociales, de los regímenes de bienestar, con las políticas económicas, ¿no?, con los patrones de desarrollo, ¿no?, del rol de las estructuras económicas y de las políticas, por lo tanto, ¿no? Entonces, yo pondré sobre la mesa, ¿no?, si una de las debilidades no está precisamente en esta desarticulación y esta poca atención sobre, ¿no?, los fundamentos, ¿no?, de los patrones de crecimiento, ¿no?, utilizando un lenguaje más así tradicional, ¿no?, y las políticas sociales. Sí, no, muy bien. Muchas gracias, Fernanda. Hacemos una rondita. Yeah, take a few. Ya te voy a take a few. So Yes, I know that.
Narda, sí, por favor. Muchas gracias, Maxine, muchísimas gracias por esta manera de mirarlo como en la perspectiva histórica, ¿no? de nuestro andar. A la vez, yo tengo así como Fernanda dos comentarios. Uno primero es que en los planteamientos clásicos pensar la protección social está vinculado al trabajo. Y aquí en este momento estamos en una especie de redefinición de ese vínculo, ya de hace bastante tiempo en algunos países por razones históricas y su base productiva más débil, más fragmentada, más heterogénea, como el caso de Perú, pero también porque ha sido desmontada esa base productiva, digamos, por el saqueo en algunos casos, pero en otros casos también por el papel del Estado. Entonces, yo creo que el segundo punto que me gustaría que comentes es, si ya no es el vínculo del trabajo, ¿dónde está el vínculo? ¿Dónde está? Los vínculos. Friedman decía, es la familia, es a través de la familia. Entonces, un poco ahí, digamos, a pedirte que nos hagas ese tercer paso, ¿no? Si no es el trabajo de la familia, es la autonomía individual que es, ¿no? Y nos deja desprotegido del Estado, y la forma de Estado también, más como un Estado populista, de derecha o de izquierda que tenemos, que las políticas sociales son más una relación de dependencia que de construcción ciudadana, ¿no? Entonces, esa es la otra preocupación. Sí, muchas gracias. Continuamos, Marian. ¿No hay uno de los y las jóvenes? Sí. Bueno, tenemos los Sí, y las ok. jóvenes, me parece Ok, que llega ya, la- pues tenemos porque por es muy acá, a ver, importante. vamos siguiendo en orden, Arlem. Acá tenemos a Cecilia Velodet por acá, del Instituto de La joven. Estudios Peruanos, y luego volvemos por acá para la segunda ronda. Por favor. Bueno, yo tengo dos comentarios cortitos. El primero es sobre el viejo debate entre las políticas sociales, hasta qué punto la política social, efectivamente mirándola desde más global, termina siendo una instrumentalización de las mujeres, etc. Y por otro lado, cuando uno acerca el foco a la sociedad real y vas a la comunidad campesina y te das cuenta que cuando llegan juntos las mujeres, a pesar de que tienen que caminar 6 horas, están felices porque tienen 200 soles. Y el dinero se ha convertido en un mecanismo de empoderamiento importante en relación a la familia, en relación al marido, etc. Entonces, allí hay una tensión entre cómo se mira esto desde arriba y cómo se observa, ¿no? Cómo se sigue en términos mucho más concretos. Y lo segundo es esta idea de el problema político que significa en cómo salvar el tema de los derechos de las mujeres. El problema político. Si tienes un gobierno que es de avanzada, entonces vas a tener la posibilidad de aplicar toda esta normativa tan interesante que ha ido avanzando las Naciones Unidas, las diferentes instituciones, ¿no? Pero si tienes un gobierno que es retrógrado, que es conservador, que es un desastre, entonces vas a ver que no solamente no se avanza, sino que retrocedes en muchas de las cosas que avanzaste, ¿no? Entonces, el problema además adicional es que tampoco tienes una sociedad civil activa que es capaz de exigir ni un movimiento feminista que la tenga clara. Entonces tienes ahí un problema político muy serio y partidos políticos que no se plantean el tema del género, ni más bien se lo plantean para revertirlo, ¿no? Entonces creo que ahí hay que pensar qué hacer, cómo entrar a los gobiernos y cómo hacer gobierno. Y cómo hacer para que las burocracias de los gobiernos efectivamente asuman una actitud comprometida con los derechos de las mujeres y con los derechos de bienestar social, ¿no? Muchas gracias, Cecilia. Como los jóvenes primero. Estamos coordinando logísticas. Tengo acá anotado la lista de las personas. Pero Norma, la van preguntando porque ahora se va a pasar. Tenemos 10 minutos más. Estoy ayudando a traducir. Una cosa que
the question was about the family and the role of the state and the role of the labor market. How it plays in relation to social. Algunas personas pueden hablar directamente en inglés para que no tengan que traducir. También. Okay. Va a tener que traducir, lo que está haciendo Norma se demora por la traducción. Porque tiene que está pidiendo que le traduzca. A ver. Quería compartir una reflexión y agradecer tu intervención. Mi reflexión tiene que ver con cómo captamos a los hombres en esta discusión, que es una pregunta muy vieja, en relación con las políticas sociales van a proteger especialmente al capital humano que representa la niñez. Y en ese momento, en América Latina, el Estado que ha logrado una mejor respuesta en el sistema de cuidados es Uruguay, que tiene una población envejecida. Nuestros países siguen instrumentalizando a las mujeres para responder en ese sistema de cuidado inexistente. Si en el Estado no nos acompañan los hombres, el sistema de cuidado solo va a llegar cuando nuestras sociedades sean envejecidas. Quería tu reflexión. Gina Vargas. La joven. Otra joven. Y después Joana, que es otra joven. No voy a hablar algunas cositas básicas porque mucho de lo que quería decir está en el Gina, por favor. Maxim realmente extraordinario, porque además es como sentirse que todo esto ha sido también parte de nuestra lucha, como tú sabes, desde los comienzos de este proceso para adelante, ¿no? Creo de que hay algo que yo quisiera recuperar, que de alguna forma ha sido tocado también, es decir, los estados latinoamericanos cada vez más, como tú también has dejado claro, están absolutamente alejados de lo que puede ser realmente un cambio más orientado hacia los derechos de la ciudadanía y no del mercado, ¿no es cierto? Y en eso también han caído los gobiernos progresistas, porque tú hablabas en un momento de que había habido una cierta apertura, ¿no? Estos gobiernos, quizás salvo el de Uruguay y eventualmente algunos de los otros, han tenido una actitud terriblemente en contra de los feminismos, en contra, por supuesto, del aborto, en contra de las diversidades sexuales y en contra de los indígenas, como por ejemplo Ecuador con Correa, ¿no? Evo Morales, especialista en chistes groseros en relación a las mujeres, etc. O una izquierda, y eso a mí me parece importante porque creo que nosotros somos del amplio horizonte de cambio de las izquierdas democráticas, una izquierda que es capaz de seguir considerando a Nicaragua como parte de una izquierda latinoamericana, ¿no? Entonces yo creo que eso es grave. Tenemos el aborto realmente solamente en 3 países, me da la impresión, completo. El último ha sido Colombia y muy, muy interesante, ¿no? Sin embargo, le están quitando las leyes cada que pueden, ¿no? Y yo sí creo, en todo caso, de que hay movimientos sociales en este momento, hay feminismos indígenas que no existían antes, hay movimientos afro, por supuesto, y hay un cambio de sistema que creo que es importantísimo poder analizarlo. Lo hablamos después. Ya. Una cosa chiquita es la relación entre la política social y la política laboral o económica, que algo ha sido mencionado. Yo he trabajado siempre en la política laboral, en mi relación, y los grupos de poder económico tienen muy claro que pueden hacer muchas cosas desde los ministerios sociales, pero que no toquen
no toquen la política laboral, es decir, no permitan, por ejemplo, el crecimiento ni el empoderamiento de los sindicatos, como un ejemplo, porque eso va al centro de lo que es el poder económico. No sé si me explico. Entonces, políticas que discriminan muy bien lo que es central, porque es lo que sostiene el sistema de alguna manera, y otras cosas que se pueden negociar, ¿no? Entonces, ¿de qué manera la centralidad del trabajo y del poder de trabajadores y de colectivos realmente es lo que permite, de alguna manera, hacer tambalear un poco estas bases que son muy difíciles de tambalear? En Estados Unidos, por ejemplo, un leve cambio de política ha permitido 3 huelgas impresionantes que hemos visto en las últimas semanas, que cambian y redistribuyen las relaciones de poder entre trabajadores y empleadores. Yo creo que en nuestros países los que han tenido más avances son los que han permitido justamente no solo cambiar políticas sociales, sino políticas económicas y políticas laborales. Nada. Muchísimas gracias. Y a ver, Mariana. Si ya los jóvenes no quieren hablar. Pues primero, muchísimas gracias, Maxime. De veras, yo te acompañé también en todo este tiempo, porque me acordaba también de muchas cosas. Quiero mencionar un punto que mencioné Fernanda al inicio. Yo pienso que tenemos, y lo mencionaste en tu ponencia, pero es muy importante relacionar toda la política social con la política fiscal. Porque la base del Estado, pero también la base de la redistribución, son los impuestos directos. Y si un Estado no logra introducir impuestos directos, bueno, cualquier cosa, pero a los ingresos, porque todo el resto son impuestos que aumentan la desigualdad. Y por eso es muy importante que tú mencionaste la desigualdad no solamente es económico, es una decisión política. Eso es muy importante que dijiste. Entonces sí, la política fiscal es central. Y les voy a decir un ejemplo. Alemania federal, que era bastante mejor que hoy día la Alemania total. Pero Alemania federal era igual de desigual que México antes de pagar impuestos a los salarios, a los ingresos. Igual. De ingreso. Igual. Pero de haber pagado solamente los impuestos a los ingresos, a los salarios, a los intereses, etc., se cambió el paisaje. No, todavía no hemos visto ninguna política social, solamente eso. Pero la idea que la política fiscal tiene que ver con la justicia, con la política social, eso se perdió. Tenemos un trabajo muy interesante que en los años 20, sí, la gente en Europa y también en México, por allá se hizo una reforma fiscal en los 20, sí sabían que estos impuestos no solamente son gastos, sino son introducción en la desigualdad y ese cambio en la desigualdad. Entonces yo pienso que hay que regresar a estas ideas. Disculpe por la... Yo me intervengo, está diciendo Narda, pero en países donde está todo informal, ¿cómo se hace para recaudar cuando la mitad o más de la mitad no pagan? Pero lo que se hace es, el mercado no, se hace el impuesto al valor agregado. Todo lo que se compra, todo lo que se consume se compra en esas compras. A ver, vamos a ver. Yo sé que estamos muy entusiasmadas, hay muchos temas. Pero es interesante. Brevemente, por favor. Brevemente, el tema de los impuestos directos sobre la renta es súper importante porque es una declaración, la estructura, cómo se estructura, no importa dónde estés trabajando. Tienes que declarar todos tus ingresos y está dirigida principalmente a los ingresos altos. Entonces eso tiene un efecto distributivo muy importante. Entonces hay la desigualdad antes y después. Muchas gracias. Eso pasa en Brasil, por ejemplo. Gracias. Pero la estructura de los impuestos puede ser regresiva, no necesariamente progresiva. Muchas gracias por esas precisiones. A ver, además no se cobran utilidades aquí, porque acaso a los muy altos ingresos no se cobran. Y tampoco, y hay corrupción, así que ya... A ver, acá tenemos de las nuevas generaciones, si me permiten acá, siguiendo lo que pedía Mariana, ahí tenemos a una estudiante que se anima... Y ahí cierra, ¿sí? A ver, un estudiante
la Ana también se anima. Estamos entusiasmados. Ya tenemos dos más y cerramos. Mucho entusiasmo, por favor, adelante, bienvenida. Buenas tardes con todos, soy Ana Luis Agassi, soy estudiante de Sociología de la Universidad Mayor de San Marcos. Justo tenía una duda y habían mencionado de por sí que el programa Junto había tenido como que beneficios positivos y negativos. Y uno dentro del positivo, de lo negativo, estaba relacionado a la posible humillación que se genera por la distancia que se terminaba teniendo de una sociedad, o bueno, de un pueblo a otro pueblo para ir a recoger el dinero que se les generaba, ¿no? Entonces, ¿qué cambios después a raíz de la academia, bueno, de la investigación de por sí que se hizo y que se reflejó, qué cambios ha tenido el programa Juntos? O sea, ¿cómo ya con la evidencia empírica ha existido este cambio? Nada más, gracias. Ok, muy bien. Entonces, miren, para cerrar con broche de oro, yo sé que tenemos, mucho entusiasmo. A ver, tenemos a Viviana y tenemos a Ana. Les pido por favor brevedad y para poder acá Máximo tener bastantes elementos para conversar. Para decir, para mí es maravilloso escuchar los comentarios, así que me gusta mucho escuchar lo que ustedes están hablando. Muy bien, Viviana. Me voy a dejar a Ana que cierre con broche de oro porque es mucha presión para mí. Quiero solamente al tema de los impuestos hacer una pequeña reflexión. Es una decisión política, estoy de acuerdo, pero en una sociedad donde ahorita ya hay mucha desigualdad y hay una estructura ya desigual de impuestos, más bien puede ser un factor que aumenta la desigualdad. Por ejemplo, tienes sectores de la población, mini sectores, en Bolivia 20% que están overtaxed, ¿no? Por ejemplo, profesionales independientes pagan hasta 35% sobre el ingreso de impuesto, mientras que contrabandistas, porque, o sea, mercado ilegal, personas que trabajan en el mercado, pagan cero porque son pobres o porque tienen afiliaciones étnicas, por ejemplo, que los eximen de pagar impuestos. Entonces, eso hace que tu sistema impositivo aumente, profundice las desigualdades y no sé de cómo salir de ese pozo. Mi pregunta es ¿cómo salir de eso? Gracias Viviana. Y ahora cerramos con broche de oro con Ana Huesmes de la CEPAL. No, sí, muchas gracias Maxim y los comentarios. Yo creo, claro, nos pones como muchos temas en la mesa. Quiero insistir en la heterogeneidad estructural de la región. O sea, hay a la hora de mirar los programas sociales, incluso los de transferencias, han evolucionado, hay unos que han profundizado, pero en general han sido redistributivos. Entonces, no son los únicos instrumentos de política social, aunque muchos países lo han usado a veces como los únicos, ¿no? Creo que también es como interesante, o por lo menos lo que hemos mirado, ha sido muy diferente cómo se han comportado los estados en la crisis del 2008 y cómo se han comportado en el COVID. Yo creo que la idea en América Latina de la importancia de hacer políticas contracíclicas es como importante. Y la gran conclusión un poco desde la CEPAL es que si bien la región avanzó en disminuir pobreza y pobreza extrema con un estancamiento o con una pérdida en los últimos 3 años, lo que no ha hecho ha sido redistribuir. O sea, el tema de la desigualdad, de la redistribución, sigue siendo central. Y no sé, preguntarte un poco qué viene, cómo lo ves después hacia adelante. Yo veo que además el feminismo está presente en los estados de muchos países, está presente en las cortes, o sea, no se puede entender Colombia o México, está presente en la construcción de paz, o sea, el acuerdo de paz de Colombia, las defensoras ambientales, el tema, Fernanda incluyó la dimensión económica del desarrollo, yo creo que la dimensión ambiental para el modelo productivo, para la estructura de la región es fundamental, pero me parece que ya la mirada un poco entre las relaciones Estado, sociedad, academia, etcétera, en un mundo tan multiglobal, con tantos focos de poder, donde definitivamente América Latina y el Caribe no está,
un poco qué sigue, ¿no? Y bueno, decirles que el 23 de noviembre lanzamos el panorama social en la CEPAL y que el eje este año va a ser inclusión laboral. El trabajo sigue siendo, el empleo sigue siendo la principal fuente de ingreso en la región y toca estos temas que estáis hablando, de no solamente se trata de llegar, se trata de que haya empleo decente y qué está pasando, quiénes están quedando atrás, ¿no? Y jóvenes y mujeres son los que nos estamos quedando atrás, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un pacto intergeneracional feminista y colectivo que tenemos que empujar, y los cuidados pues lo estamos mirando prácticamente, las políticas de cuidado, y bueno, ese es un poco mi chamba, digamos, es lo que estamos mirando como lo que está renovando la política social, económica y la posibilidad de este cambio social que viene del feminismo con tanta fuerza en la región. Gracias. Muchísimas gracias, Ana, gracias a todas, a todos por sus preguntas y comentarios. Y ahora damos el paso a Maxim. Sí, gracias. Bueno, me van a tener que perdonar que no voy a poder responder a todos los brillantes comentarios, porque algunas fueron comentarios, otras preguntas que quizás yo no tengo la capacidad de responder porque son complicados, ¿no? Vamos a empezar con la de Fernanda, esta cuestión del pase económico que es fundamental. Si no hay productividad en la economía, o si estamos en una condición con la financiarización de la economía, que no es tanto, no es de la misma nivel que en nuestros países, en Europa, pero tiene sus efectos. Y también esto de los impuestos es también como hay que pensar en detalle cómo hacer impuestos smart taxes, ¿no? Impuestos que son muy inteligentes, que tú puedes ver dónde hay la posibilidad de generate revenue, y esto sí es posible. Hay gente que está trabajando en eso, y no es que hay una respuesta para todo el mundo, sino que en cada país hay posibilidades, ¿no? Por ejemplo, la propiedad es un que es muy bajo los impuestos en las transacciones en la propiedad. Y esto es una de las recomendaciones que he visto en términos de cómo generar, ¿no? un smart tax system que no termina siendo, ¿no? regresista, regressive, y no termina culpando a la gente que son de pocas medidas, porque esto, lo que tú decís, Viviana, es verdad, que no está bien pensado. Y hay una discusión ahora, ¿no? sobre impuestos en América Latina. Ha sido un poquito de avance en algunos países, pero muy poquito. Pero esto es algo. La base de la economía, esto es porque a mí me interesa este debate sobre las variedades de capitalismo, que es algo interesante como la razón por qué indiqué este momento de la creación de las sociedades de bienestar universales, etcétera, con todas sus limitaciones, estaba basado en una economía particular de una cierta época. Lo que necesitamos es un pensamiento de cómo funcionan nuestras economías modernas. Y yo creo que ese análisis es fundamental, y no son todos iguales. Muchos de ustedes han notado la diferencia entre países como Brasil y países como Centroamérica. Esto necesita detenidamente análisis de cada país, de sus capacidades. Esto es una larga historia en el desarrollo internacional, pero siguen las instituciones internacionales en imponer un cierto modelo de cómo se hace la economía. Y esto es lo que yo creo que todos estamos cuestionando ahora, y creo que hay trabajos interesantes, pero no tenemos respuesta a cómo hacer redistribución, estados activos y una economía que es fructífero y genera lo que la población necesita. Esto queda
you know, unfinished, bueno, not started business, ¿no? Pero tú puedes mirar a las economías que sí funcionan más o menos bien y tratar de ver si hay lecciones que se pueden sacar, pero es fundamental esta cuestión, Fernanda. Yo creo que con lo que Narda me preguntó, ¿no? De cuestión de la relación entre el mercado de trabajo, familia y Estado, ¿no? Esto pienso que lo que habías preguntado. Claro, el mercado de trabajo, ahora sabemos, porque el premio Nobel recién en economía nos dio las cifras mostrando que todavía el mercado de trabajo es una estructura de gender structure, ¿no? Espero que me entiendan este lenguaje. Pero, y esto es bastante difícil de cambiar, pero la sociedad cambia y la sociedad está evolucionando todo el tiempo y el mercado de trabajo también. Muchas más mujeres están trabajando con su propio salario, pero muy bajo, y esto es algo global. Los salarios en el mundo no han aumentado en relación con las expectativas y necesidades para 30 o 40 años. Eso es muy interesante, que es el producto de la desigualdad y el modelo de capitalismo que tenemos ahora. Lo que pasa es que, bueno, dentro de la familia siempre el problema es, y creo que Viviana había dicho este punto muy bien, que las normas sociales son muy importantes en esto. Y el hecho de que las mujeres muchas de ellas van a tener hijos, y esto todavía queda irresuelto. La división sexual del trabajo continúa a ser el impedimento más grande a la igualdad de las mujeres. Esto es incontestable. Hacer algo con intervenciones, sí, las hay en términos de entrenamiento, en términos de cambiar las políticas de empleo, de empresas, etc. Y la batalla por las normas, para cambiar las normas. Esto no hay otras respuestas, creo. Pero claro que yo creo que las mujeres demandan más estos días. Por ejemplo, el estudio que hice reciente sobre las generaciones de movimientos feministas, hay diferencias muy claras en las expectativas de las jóvenes mujeres estos días. Y esto es algo transclass, más o menos. Y yo creo que esto es algo fundamental, porque estas expectativas no están siendo reconocidos en la experiencia que las mujeres jóvenes tienen del empleo, y es por eso hay un tan sentido de enojo, ¿no? De la situación que las mujeres jóvenes se sientan, porque en todos los lados las promesas, ¿no? de una vida distinta, que ellos van a tener educación, van a tener más recursos, más autonomía, no están hechos, no están satisfechos. Y yo creo que esto explica mucho de los movimientos de feministas jóvenes estos días, que toman a las calles y protestan, porque todos los rangos, sexualidad, empleo, en muchas áreas no hay muchos cambios. La sociedad cambia muy lento. Esto es triste, pero es verdad. Bueno, miro aquí muchas cosas a decir. Para responder a uno de los estudiantes, lo de juntos, ¿qué cambios, me preguntaste, qué efectivos tenían juntos? Norma sabe mucho más de eso que yo, pero lo que yo sé es que sí, la primera que registró fue con los niños, que stunting, ¿cómo se llama? Sí, que los niños crecieron mejor. Stunting. Antes Perú tenía muchos muy altos
cifras que los niños no podían crecer bien, que estaban más chicos, ¿no? Pero sí medible como resultado fue que juntos hizo la diferencia para los niños. Y algunos otros efectos positivos. Eso es más o menos normal en las transferencias. Hay algunas, sí, medibles, sí, como digo, medibles avances. Eso fue tu pregunta, ¿verdad? No, en parte porque más lo que decía es que si existía una evidencia empírica de por sí, de que había, por más que sea positivo, había cositas que estaban como que puede ser un poquito cuestionables respecto de la distancia, sí. que se llegó a tomar en cuenta esta parte, este sector para poder modificar algo del proyecto, a eso más que nada. Bueno, Norma vas a decir algo, pero internacionalmente lo que están haciendo ahora en Kenia, por ejemplo, utilizan la transferencia vía teléfono, ¿no? Entonces tú no tienes que cogerlo físicamente, viene por tu móvil, por tu cell phone. Y hay muchas otras cosas como eso. Eso alivia el problema, pero las condiciones son otra cosa. Norma, tú puedes No, pero bueno, brevemente podemos seguir conversando, comentarte que aquí desde la universidad hemos trabajado mucho en estos temas. De hecho, tuvimos un proyecto con el BIT y con IFPRI, donde se realizó un estudio etnográfico a profundidad en 6 regiones del país y sí, después podemos compartir sobre cambios concretos que se lograron en los protocolos, en las normativas del programa, en los procesos operativos, y ahí yo creo que hay que reconocer que eso es posible para que la evidencia llegue a concretarse en un cambio, la colaboración de funcionarios, ¿no? Con sensibilidad, con apertura, porque eso no son procesos que tomen un día ni dos, son de mediano plazo. Sí. Y brevemente, lo de los sindicatos y sectores de trabajadores organizados, hay mucho pesimismo en este momento por eso, porque son mucho más débiles, debilitados por la falta de trabajo y por la falta de derechos, ¿no? Efectivamente no tienen. Lo único que me da un poco de optimismo, y quiero ser optimista, es las ganancias de los gig economy workers, ¿cómo se llama? Que podían organizarse en los Estados Unidos y en Gran Bretaña. 2 casos que sí, efectivamente ahora tienen derechos y eso fue una ganancia bastante importante, porque por ejemplo, los taxistas, ¿no? Ellos esperan 12 horas ahí esperando una llamada y no están pagados, etc. Ahora tienen vacaciones, tienen derecho de salud, y etc. Así que esto indica que sí hay algo que se puede hacer, pero con organización, con acción, con voluntad. Nada pasa así, ¿no? Muchísimas gracias, Maxim, por tocar todos los temas. Ahora damos palabras finales. Mariana, una palmas a Maxim por su generosidad. Gracias a todas por seguir aquí. Ha sido una jornada maratónica de 2 horas, pero seguimos y ahora procedemos al cierre con Mariana. Marian Bray. Pues muy corto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y muchísimas gracias, Maxim. Yo sé que para ti no era fácil de salir de Europa o de Inglaterra, pero hemos logrado primero invitar a Berlín y de allá platicando en una mañana muy lindo, en el verano en Berlín la logramos y nada siempre detrás de todo eso, que eso va a pasar. Y entonces muchísimas gracias, Narda, a insistir y sí, pienso que eso se hará cuenta en estas diferentes charlas, que aún vivimos en contextos muy diferentes, pero sí hemos vivido y trabajado en las mismas cosas en América Latina o relacionado con América Latina en los últimos, 10, 5, 15, 20, 30, 40 años. Y yo también quiero ser optimista, aún el panorama está muy complicado, pero yo pienso
que se necesita esta relación entre lo personal y la amistad individual, personal y las instituciones. Y yo pienso que aquí son muchísimos ejemplos de estas prácticas. Entonces, para mí, como catedrática de la universidad y ahorita con el doctor quiero invitar a los y los jóvenes de participar en esta red. Están muy bienvenidas a esta parte de esta red y muchas gracias por estar aquí tan presentes. Y aprovecho, antes de despedirnos, un aplauso para nuestra doctora honoris causa, María Bray, que el día de ayer ha sido reconocida en nombre de la Facultad de Ciencias Sociales, el grupo de género del programa Trandes, Narda, Patricia, Teresa, Aranza Pizarro, Marta Zapata, por supuesto, Marian, queremos agradecer de manera muy especial a Maxim por acompañarnos el día de hoy, por la generosidad de compartir con nosotras, a Ana Huesmes, por hacer un espacio en su recargada agenda y también estar aquí con nosotras en este seminario, todas las panelistas y público que nos han venido acompañando en estas 2 jornadas de reflexiones. Estamos realmente muy contentos y nos quedamos con la constatación, como decía Teresa, que hay que generar más espacios de este tipo en el corto plazo. Los invitamos a acompañarnos a un brindis para celebrar. Una fotito. Mariana, Narda, Teresa, Patricia. Las fotos oficiales. ¿Quieres una foto? ¿Qué quieres?